Efectivamente, está de tu lado, es el equilibrista, es igual a vos, es Federico Andajasi. Alfredo, querido, bueno, la Argentina lleva ya 189 días de una cuarentena que además no se puede nombrar, que no tiene nombre siquiera. Bueno, estamos aislados, con la economía destrozada, pero además con una cantidad de muertos y enfermos superior a la de países a los que el presidente puso como ejemplo de lo que no, que eso y Argentina, ¿no? Bueno, el fracaso en la gestión de la pandemia y el fracaso en la gestión de la economía hizo que mucha gente, yo por lo menos me encontré con esta fantasía, ¿no? Hizo que mucha gente pensara en aislarse literalmente del país y del mundo y crear una comunidad alejada de la civilización, en la que no existan ni virus, ni corruptos, ni mentirosos, ni zaraciadores seriales, ¿no? Etcétera. Bueno, lo increíble, Alfredo, es que eso sucedió hace unos años cuando un grupo de personas se encontró inesperadamente aislada, por circunstancias que ahora te voy a contar. Y vos sabés que tan extendido y absurdo fue el aislamiento que esta gente terminó fundando, de hecho, una nación nueva. Entonces, vamos a viajar un poquito, más de 50 años en la historia, para ver a dónde conducen estos aislamientos indefinidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues aquí quedó conformado el Estado de Israel. Bueno, el hecho generó una gran tensión en Medio Oriente y un grupo de países árabes, organizó una invasión a la naciente democracia israelí. Bueno, esta operación, como tantas otras sabemos, fracasó. Años después se produjo la crisis de Suez, que tuvo a Egipto como protagonista. Bueno, así las cosas, Alfredo, pasaban los años, sí, crecía el conflicto, empezaban a multiplicarse los grupos palestinos que atacaban a Israel y operaban de distintos países. En plena Guerra Fría, la Unión Soviética metió la cola, como siempre, y produjo lo que hoy podríamos llamar una enorme fake news, ¿no? Le informó a Egipto que Israel estaba preparando una invasión a su país. Nasser, el presidente egipcio, vos sabés que era muy cuestionado por países de Medio Oriente, porque según ellos era demasiado tibio con Israel. Entonces, ¿qué hizo Nasser? Bueno, decide dar un paso al frente, se asocia con los sirios y la primera acción se parece a una declaración de guerra. ¿Qué hizo? Expulsó a las fuerzas de paz de las Naciones Unidas que patrullaban la frontera desde hacía ya más de 10 años. Bueno, después se alían también Jordania, Irak y de hecho, bueno, bloquean la ciudad israelí de Elat. El 5 de junio de 1967, Israel contesta a la ofensiva y destruye a la Fuerza Aérea Egipcia, dejó impotente a Siria, avanzó hacia la Franja de Gaza y hasta la península de Sinaí. Y otra vez la fake news. Jordania recibe un informe falso de que Egipto venía ganando la guerra y entonces se lanza, decían, no victorioso, a bombardear las fuerzas israelíes en Jerusalén. Pero claro, Israel lanzó un tremendo contraataque, la ONU exige el alto el fuego y así concluye lo que se llamó la Guerra de los 6 días, que fue un conflicto en el que Israel demostró una superioridad táctica militar indiscutible. Pero vos sabés, Alfredo, que hubo un acontecimiento inesperado, producto de esa guerra, que fue el embotellamiento naval más espectacular de la historia. A ver, el canal de Suez, vos sabés que es el que une el mar Mediterráneo con el mar Rojo, comunica a Europa con el sur de Asia y tiene, por supuesto, una importancia estratégica clave. Si no fuera por ese paso de 193 kilómetros, un barco tendría que rodear toda África y navegar miles de kilómetros para llegar al mismo destino. Entonces, cuando Egipto y sus fuerzas aliadas bloquearon el estrecho de Tirán, Israel tomó la península de Sinaí, corriendo a los egipcios hacia el oeste. Entonces, los egipcios quisieron anular el canal de Suez para que los israelíes no contaran con ese paso. Bueno, lo bloquean, hacen estallar minas, hunden barcos y rodean el canal con explosivos. Y lo que pasó fue increíble. Escuchen esa historia porque realmente vale la pena. Cuando los egipcios iniciaron esta maniobra, estaba atravesando el canal un convoy de 14 barcos de distintos países, que no estaban implicados, de hecho, en ese conflicto. Había barcos de Francia, de Bulgaria, de Checoslovaquia, de Alemania Occidental, de Suecia, de Polonia, de Estados Unidos y también de Inglaterra. Bueno, el hecho es que el convoy iba siguiendo su rumbo normalmente, cuando todos los barcos se vieron obligados a anclar, ¿sí? Porque el canal de Suez había sido bloqueado, como te decía, por Nasser.
La orilla derecha estaba entonces bajo control israelí y la izquierda bajo control de Egipto. Bueno, el conflicto aumentaba y todas las tripulaciones, se quedaron en un limbo sumamente peligroso, imagínate. Entonces, cuando cesó el fuego, los barcos permanecían en el lugar, la tripulación no tenía mucho que hacer, entonces, claro, encendían los motores para mantener los mecanismos, tener luz, electricidad, y bueno, limpiaban la enorme cantidad de arena que el viento dejaba en la cubierta. Y se dieron el nombre de Yellow Fleet, porque todos los barcos se veían amarillos a causa justamente de la arena que se despegaban en la superficie. Y así fue, Alfredo, como estos barcos formaron una nación flotante que se llamó la Great Bitter Lake Association, la Gran Asociación del Lago Amargo. Y se distribuyeron, por supuesto, cada barco su tarea y su rol. Y es increíble porque en cada barco, por ejemplo, en uno se desarrollaba una actividad distinta, ¿no? Había torneos de fútbol, de cartas, proyectaban películas en el carguero búlgaro, hacían fiestas y banquetes en otro, un barco servía de iglesia y en el otro se hacían las fiestas de la cerveza, por ejemplo, o del vino. Los botes salvavidas se usaban para hacer deportes náuticos, y por ejemplo, el barco sueco tenía pileta y así todos se hermanaron en esa pequeña nación flotante. Y para 1968 ya llevan un año viviendo en esas condiciones y entonces armaron sus propios Juegos Olímpicos y después, bueno, festejaron las fiestas, la Navidad, etcétera. Bueno, y los países propios de cada barco, claro, empezaron a advertir el impacto psicológico del encierro, pero claro, no se podían dejar a la deriva los barcos, así que se organizaron turnos de 4 meses para ir rotando las tripulaciones. Esos barcos llevaban carga que, claro, después de tantos años se echó a perder o ya no fue necesaria. Entonces la misión se quedó sin ningún propósito, sin objetivo. Y recién en 1975 Israel y Egipto llegaron a un acuerdo y desactivaron las toneladas de explosivos que habían instalado. Bueno, ¿qué pasó con los barcos? Bueno, solo 2 pudieron ponerse en marcha después de 8 años de inactividad. Hubo que ir a buscarlos y la mayoría, por supuesto, quedó inútil. Así que la Great Bitter Lake Association quizá sea uno de los episodios más insólitos de la historia moderna, pero fíjate que así de irracional es la guerra y, por supuesto, sus consecuencias. 6 días duró la guerra, 8 años la pequeña nación, pero yo creo, Alfredo, que aquella historia sirve para comprobar a qué desatinos pueden conducir los aislamientos indefinidos. Con la firma de Federico Andajasi. Le doy mi palabra por Mitre.